Juan 16, y a ver si la otra semana le intercambiamos con otra carta. Bueno, no está aburrido, es la Biblia, pero no me aburre. Pero vamos a Juan 16 y vamos a comenzar, ¿vale? Y vamos del verso, Juan 16 del verso 1 al 4. Esto es más sobre la obra del Espíritu Santo. La semana pasada nos quedamos como él también está anunciando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerden que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque es de pecado por cuanto no van al Padre. De justicia, dice de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo solamente es quien puede hacer la obra en los hombres, quien puede convencer. Entonces si nosotros estamos en Cristo es a causa del Espíritu Santo. Si Dios nos ha revelado, el Espíritu Santo nos ha revelado a Cristo, ha sido a través de Él, ¿no? O sea, nosotros creímos en Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo a veces, ¿no? Se puede manifestar de diferentes maneras. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona, tiene un cuerpo, ¿sí? Y tiene los mismos atributos y las cualidades y divinidades igual que Dios y Hijo y Dios Padre, ¿no? Entonces así lo dice 1 Juan capítulo 5, ¿no? O sea, y los tres son uno, por eso nosotros creemos en un Dios trino, ¿no? Porque tienen los mismos atributos, cualidades y divinidad, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es quien convence. Jesús no nos deja al Espíritu Santo para que Él nos convenza del pecado, para que convenza a la gente del pecado y de quién es Jesús. Que Jesús es quien nos lleva al Padre. Acuérdate que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo menciona Juan 1:29. Fíjate, vamos del verso 1 al 4. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vamos a orar. Señor, damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor. Y pues que tú seas, Señor, pon las palabras en nuestra boca, Señor. Y tú también abre nuestros oídos espirituales, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que toda tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, Señor. A fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Y también danos a tu Espíritu, Señor, porque lo necesitamos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y Jesús también les está diciendo la razón sobre la advertencia de la persecución, ¿no? O sea, ¿qué es la persecución? Para nosotros la persecución, acuérdense que no es que a lo mejor seamos perseguidos, pero muchos nos van a aborrecer a causa del nombre de Jesús, ¿no? Nos van a vituperar a causa del nombre de Jesús. La persecución de nosotros empieza cuando nosotros no queremos ni siquiera abrir nuestra Biblia, o también asistir a la iglesia, o también orar, ¿no? Esa es una forma de persecución. Acuérdate que el enemigo es una serpiente antigua y es sutil, ¿no? Y es engañoso, ¿sí? Y él engaña desde el principio. ¿Y él qué va a querer? Él va a querer apartarnos siempre de Dios. Entonces, cuando tú quieras estudiar tu Biblia, o sea, la persecución no va a pasar como lo pasaron sus apóstoles, sus discípulos, ¿no? Que Pedro, por ejemplo, fue crucificado de cabeza, Pablo fue decapitado, ¿no? Y algunos otros también fueron crucificados igual que Cristo, ¿no? Esa no es ahorita la persecución. La persecución para nosotros es cuando dejamos de abrir nuestra Biblia, cuando también dejamos de orar al Señor, cuando dejamos de congregarnos. Ahí también empieza la persecución, porque acuérdate que el enemigo es la serpiente antigua y siempre nos va a meter argumentos, fortalezas, nos va a decir: ¿para qué lees tu Biblia? ¿Para qué oras a Dios? Pero acuérdate que la Biblia también nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Aquí, sin embargo, Jesús les dijo a sus discípulos, ¿no? Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjate, algunas de las peores persecuciones han sido hechas en el nombre de Dios, aun cuando Dios es desconocido por los perseguidores, ¿no? Y lo podemos ver en la diáspora también con Domiciano, ¿no? Que perseguía a la iglesia cristiana, ¿no? Y a los judíos. Esa es la dispersión, ¿no? Entonces podemos ver que el pueblo de Dios y los judíos siempre han sido perseguidos, ¿no? Lo podemos ver también con Esther. En el libro de Esther tú puedes ver que Amán, un tipo del anticristo, persiguió a
al pueblo de Israel. Y lo vamos a ver también, bueno, nosotros no lo vamos a ver, no vamos a estar guardados de la ira venidera, pero también en Apocalipsis 12 podemos ver que también el pueblo de Israel fue perseguido cuando ellos van al desierto. Sí, Jesucristo se les va a revelar. Y entonces el libro de Esther podemos ver que también es un tipo de la persecución del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? O sea, lo podemos ver porque vamos a ver al pueblo de Israel que va a representar a la mujer y el dragón que va a representar a Satanás, ¿no? Y Jesucristo, así como Mardoqueo en el libro de Esther se les revela al pueblo de Israel, así Jesucristo se les revelará a la nación de Israel. Entonces nos damos cuenta que esa persecución siempre ha existido, ¿no? Entonces por eso podemos ver que en diferentes lugares, tú por ejemplo ahorita que vienes a lo mejor a adorar a Dios, mi vecino me dice, sí, es día del Señor, ¿no? Es día del Señor, se empiezan a burlar y todo, ¿no? Pero yo quisiera ver cuando el Señor venga con su ira y descienda, ¿qué va a pasar con la gente que no ha creído? ¿Qué va a pasar con la gente que ha desechado a Jesús? El peor pecado es no creer. Entonces muchas veces también nos van a decir, ya te vas a adorar a tu Dios, ya, tu Dios, pero nosotros debemos de confiar en Él, ¿no? El Espíritu Santo ha sido quien nos ha convencido de Él. Fíjate, el enemigo, como lo había dicho, es sutil. En 1 Pedro 5:8 dice que Satanás anda como un león rugiente a ver a quién devora. Y en Juan 10:10 dice que el ladrón no ha venido sino a matar, hurtar y a destruir. Fíjate, por ejemplo, el libro de Daniel, en el primer capítulo de Daniel, Daniel y sus amigos fueron a Babilonia y los alimentaban para que ellos tuvieran las costumbres paganas. Así como con nosotros el mundo nos va a imponer sus costumbres, sus valores. La persecución no es solamente que te digan que ya eres cristiano, tienes estos valores. La persecución empieza desde que no queremos tener intimidad con Dios y rendirnos también a Dios, ¿no? Dice, estas cosas os he hablado en estos mismos versos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Jesús hizo bien en advertir, ya que es impactante que un evangelio tan glorioso sea odiado con tanta pasión. ¿Cuánta gente luego no quiere ir a la palabra? ¿Y cuánta gente dice, yo no necesito la Biblia? Y cuando la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y es dada a los santos hombres de Dios a través del Espíritu Santo, y la Biblia es el mandato que Dios le ha dado a los hombres para que puedan vivir, podemos ver que cuando en Génesis 1, capítulo 27, Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién creó al hombre y a dónde necesitaría ir el hombre a todo tiempo? El hombre necesitaría ir a Cristo, a la palabra, buscar a Dios a través de la palabra, porque es como el mecánico que mete el escáner al carro y va a encontrar las fallas. Entonces, si nosotros también vamos a la palabra y si nosotros escudriñamos y vemos quién es Cristo a través de la palabra, si nosotros también tenemos pruebas, luchas, aflicción, pues con Cristo van a minorar las cosas. Entonces, por eso Jesús les está diciendo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En Cristo vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, pero con Él, que es la roca, Él nos va a fortalecer en esas pruebas, en esas luchas. Él es nuestra roca, es nuestra firmeza cuando nosotros estamos afligidos. Fíjate, del verso 5 al 7, ve lo que nos dice del verso 5 al 7 de Juan 16. Dice, esto no, dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? El Consolador es el Espíritu Santo. ¿Y qué nos convence? De pecado, de justicia y de juicio. Es el Paracletos, en el griego, el intercesor. Entonces intercede también para nosotros, para que conozcamos a Jesús. Fíjate, cuando dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos solo podían ver el dolor que causaba la partida de Jesús, pero su partida era un paso esencial para su crecimiento como discípulos. El discípulo más valiente y perfecto es aquel que puede caminar por fe, no solo por vista. Entonces, por eso Pablo ahora nos dice a nosotros que caminamos como el creyente, cómo debe de caminar, por fe o por vista. ¿Sí? Todos los creyentes debemos de caminar por fe y no por vista. Las cosas que no vemos.
En 2 Corintios, fíjate, me voy a adelantar un poco, esto casi es hasta el final. 2 Corintios 4, 17 al 18 nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, esta leve tribulación momentánea, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces yo como creyente, ¿cómo debo de caminar? ¿Por vista o por fe? Sí, en el mundo voy a tener luchas, voy a tener pruebas, voy a tener aflicción, pero ¿en quién estoy confiado? ¿Cómo estoy caminando yo como creyente? Es el Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando yo estoy en una prueba, cuando yo estoy con una lucha, ¿quién tengo? Tengo también a Cristo, tengo al Espíritu Santo, que Él intercede con gemidos indecibles para pedir como conviene. Cuando yo como creyente estoy viviendo prueba, pero me fortalezco en el Señor. Cuando yo como creyente estoy viviendo aflicción, pero voy y lo busco, el Señor va a minorar, nos va a dar esa paz, nos va a convencer también como hombres. Fíjate, el consolador o el paracletos en el griego es el intercesor, el que convence al mundo de pecado y de justicia, el que nos revela a Cristo, es quien nos revela. Fíjate, al Espíritu nadie lo ha visto jamás, no se le palpa ni se toca, tan solo se experimenta. En la Sagrada Escritura se nos habla de Él como un viento, como el aire sutil y etéreo. Desde el aliento de vida hasta la tempestad desbordada, se le describe también como una fuerza arrolladora, a veces como agua que limpia, en ocasiones como fuego que enardece. Todas son figuras e imágenes. Entonces podemos ver en el desierto, cuando el pueblo de Israel va saliendo del desierto, y quién lo acompañaba: la nube de su presencia, que representa al Espíritu, y la columna de fuego por la noche. Entonces, cuando nosotros también estamos viviendo algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo va a convencer. Entonces, si en mi vida hay también pecado, el Espíritu Santo es quien me convence del pecado y me dice: esto no está bien delante de Dios. Entonces Él está intercediendo, y cuando yo voy a la oración y yo le entrego también mi pecado al Señor y le digo: Señor, estoy batallando en esta área de mi vida, es el Espíritu Santo quien está convenciendo, y que como el agua que nos limpia y también nos fortalece en nuestra debilidad. Cuando nosotros estamos débiles y el Espíritu Santo nosotros empezamos a orar y somos llenos del Espíritu Santo, entonces ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos fortalece en nuestra debilidad, en las pruebas, en las luchas, en la aflicción. Fíjate, el Espíritu Santo es quien nos empuja y nos fortalece. A veces como creyentes, ¿a poco no nos sentimos a veces desganados? A veces como creyentes, a veces decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Y a veces tenemos esas luchas y esas pruebas como creyentes, y a veces pues es un mundo caído. Y en este mundo caído que hay aflicción, hay pruebas, no hay desgaste como personas. Aquí no hay nada bueno. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es quien nos empuja y nos fortalece. Entonces por eso Jesús lo mostró como el consolador. Convenía que Jesús se fuera en ese momento, porque Él iba a ser el consolador para el hombre. Fíjate, cuando dice: os conviene que yo me vaya. Esto debe de haber sido difícil de creer para sus discípulos. Cuando Jesús partió con el Padre fue difícil para ellos, pero también a veces nosotros pensamos así. A veces nosotros como hombres, ¿qué quisiéramos? Ya ven, Señor, ya vuelve. Te necesitamos. Este mundo es caído, este es un mundo lleno de lucha, ¿no? Me levanto y hay pruebas en mi vida, me levanto y hay problemas, hay situaciones difíciles en nuestra vida. Pero a nosotros también como hombres nos ha dejado el Espíritu Santo, ¿no? O sea, para que en la lucha, en la aflicción, en la prueba nos fortalezcamos en Él, en la oración, viviendo en santidad, diciéndole al Señor: ayúdanos, yo no puedo vivir en santidad, yo soy un hombre que peco todo el tiempo. Entonces así es cuando vivimos también en santidad. Fíjate, cuando Jesús tiene cosas difíciles que decirnos, Él sabe que es difícil, Él entiende, pero aún así debemos de escucharlo. Tal vez desearíamos que no lo dijera, pero lo hará, y lo hará con amor. Él conoce nuestras situaciones, sabe nuestra vida, nuestro caminar. Sin Cristo es un caminar sin rumbo. Fíjate, esta es una pregunta: ¿está Dios haciendo algo en tu vida que no entiendes? ¿Hay dolor en tu corazón? Dios no está enojado contigo, no te está castigando. Él quiere mostrarse cómo todo esto te conviene. Aquí es lo que aplica Pablo en Romanos 8:28. Y los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados, y todas las cosas obran para bien. Entonces podemos ver también, fíjate, este ejemplo.
A veces como creyentes podemos ver el ejemplo de Elías con la viuda de Sarepta en Primera de Reyes capítulo 17. Elías en Primera de Reyes capítulo 17 fue primero a donde, a Querid, que significa desolado, y las aves del cielo y los cuervos lo alimentaban a Elías y le proveían comida. Él alimentó, proveyó, y entonces él fue con esta viuda, y cuando escaseaban las tinajas, esta era una mujer que era pobre y era una viuda y ya no había más, y decía: estoy aquí con mi hijo y me voy a dejar morir. Entonces el alimento, ella alimentó a Elías, y esto le proveyó más aceite y harina a ella. Entonces ella pudo ver sus milagros. Fíjate, después murió su hijo y a través de Dios lo resucitó, a través del profeta lo resucitó. A veces nosotros somos probados, pero hay que confiar en Cristo. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer cuando su hijo murió? Le dijo al profeta: has venido a recordarme mis iniquidades, has venido a recordarme mi pecado. ¿Qué era lo que quería mostrar Dios con esta viuda? Quería mostrar que es su poder. Quería mostrarle que Dios podía resucitar a los muertos y que ya había provisto de harina y aceite, ya había multiplicado. A veces nosotros también somos probados, pero como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Fíjate, ve lo que dice Isaías 41:10. Isaías 41, verso 10. Isaías 41, verso 10, dice así. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque a veces como hombres, cuando estamos en la prueba o estamos en la aflicción, o como los discípulos de Jesucristo que estaban viviendo o iban a vivir la persecución, o sabían que Jesucristo iba a ser crucificado y lo dejaron. ¿Y por qué no estamos confiados? ¿Realmente sí estamos caminando por fe o por vista? A veces vemos nuestro problema muy difícil como hombres, ¿no? O sea, a veces podemos ver el país y si entra un presidente nuevo, y si la economía, y si me pasa, y si me enfermo. ¿Y realmente estamos confiados en Cristo o estamos confiados realmente en lo que vemos? A veces tenemos mucho temor como hombres, pero tenemos que fortalecernos ¿en quién? En Cristo. Fíjate, la Biblia dice en Josué 1:5: nunca te dejaré ni nunca te desampararé. El Señor nunca nos va a dejar en nuestra debilidad, en nuestra angustia, en nuestra prueba. El Señor siempre está. Él prometió a nosotros: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿no? El Señor siempre está. Él es nuestro amparo, nuestra roca. Fíjate, era mejor porque Jesús puede estar con cada creyente todo el tiempo. Cuando Jesús se va, es mejor porque Él puede estar con cada creyente todo el tiempo. Jesús prometió que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. No era una promesa que Él pudiera cumplir en la carne, sino solo en el Espíritu. Entonces el Espíritu también es la tercera persona y es quien nos convence y ahora es quien nos ayuda. Fíjate, a veces pensamos que Jesús nos ha dejado porque vivimos situaciones difíciles o no encontramos la salida. Entonces el salmista también decía: tú eres mi escudo y mi fortaleza. Y eso es también lo que hace el Espíritu Santo. Nos fortalece cada vez que estamos débiles, nos convence. Fíjate, ahora del verso 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando dice convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, el pecado es la verdad sobre el hombre. ¿Por qué el hombre ha desechado a Dios? ¿Por qué el hombre ha amado más la luz que a las tinieblas que a la luz? O sea, ¿qué es lo que ha hecho el hombre? Ha dejado al Señor, ¿sí me entiendes? Ha caminado en sus caminos. ¿Y cómo vive el hombre? En el engaño. La justicia es la verdad sobre Dios. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? ¿Cuál es la separación entre Dios y el hombre? El pecado. ¿Qué es lo que separa a Dios al hombre desde el principio? El pecado original. Tú puedes decir a veces como hombre: yo nunca he pecado, ¿no? O sea, el hombre, ¿no? O sea, yo tengo valores, tengo una familia bien, no robo a nadie, no miento, no nada. Pero simplemente a través del pecado original ha pasado así la muerte a todos. Entonces, ¿quién es el que te lleva a Dios? Solamente la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo.
Y el juicio es la inevitable combinación de estas dos verdades. En algún tiempo el mundo tendrá que ser juzgado, ¿no? O sea, acuérdate que en algún tiempo, como en los tiempos de Noé, el Espíritu de Dios no va a poder contener más. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo ahorita que, por ejemplo, hay guerras, todo lo que está sucediendo, ¿es causa de qué? De que el Señor está a la puerta. Y entonces, ¿por qué el hombre ya no está creyendo tanto en Cristo? ¿Y por qué el hombre, tú le predicas y de repente dices, ya no hay Dios? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La Biblia dice en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Y nos damos cuenta que hoy en día eso es lo que está pasando. El hombre está caminando en sus caminos y ahora no tiene tiempo para Dios. ¿Y quién creó al hombre? ¿Quién hizo la creación? ¿Quién fundó todo? ¿Quién hizo todo con el firmamento de sus manos? ¿Y por qué el hombre no quiere ir a Cristo? ¿Por qué el hombre no quiere ir a la luz? ¿Por qué no queremos ir al Señor como hombres? O sea, hay pecado en nuestro corazón. Y el príncipe de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones, sino crean en la mentira. O sea, eso es lo que ha hecho, un engaño de él desde el principio. Entonces, así como Cristo gana almas, el enemigo también trata de engañar a la gente y le dice, no hay Dios. Pero él tiene que ser juzgado en algún momento, el príncipe de este siglo. Él sabe que ya perdió en la cruz del Calvario. Él sabe que ya está aniquilado. Y sabe desde Génesis 3:15, o sea, él ya sabe que él ya está perdido. Esta guerra él ya la perdió. Pero ¿qué está haciendo? Aún engaña a los gentiles. Entonces, ¿Cristo qué vino? A darle salvación a los gentiles. Por eso todo el hombre tenemos que reconocer que necesitamos a Jesús y confesarlo. Entonces, por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de aquel que ha derramado la sangre en la cruz del Calvario. Solamente la fe es lo que nos justifica, el creer en Dios. Fíjate, cuando dice convencerá, el hombre no puede llegar a entender el pecado. Hay una incredulidad en el hombre. No puede concebir qué es lo que hizo desde el principio el hombre en el Edén. O sea, ellos no pueden, tú les dices, o sea, desde el principio el hombre pecó, dejó a Dios. Y así entró la muerte a todos. No lo pueden concebir. O sea, ¿quién es quien te convence? El Espíritu Santo es quien convence. Fíjate, sin la ayuda del Espíritu Santo no puedes estar convencido. El Espíritu Santo es quien te revela quién es Cristo y quien te revela que Él es antes de todas las cosas y que por Él fueron hechas todas las cosas. O sea, fíjate, es una locura. El mundo catalogó a Jesús como un pecador, así mismo como justicia, y terminó dictando falso juicio a Jesús. Quien convence al hombre es el Espíritu Santo. O sea, muchos que piensan, ¿no? O sea, ¿Jesús quién es? ¿Jesús qué hizo? O sea, muchos hombres dicen, no creen tanto en Él. ¿Y quién es quien convence al hombre? El Espíritu Santo. O sea, por eso nos llaman ahora al creyente, nos llaman locos, ¿no? Nos dicen que el mensaje de la cruz es locura para el mundo. Fíjate ahora del verso 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Quién es el Espíritu de verdad y cómo nos va a guiar a la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es la obra del Espíritu Santo entre los discípulos. Esta es la obra que está haciendo el Espíritu Santo entre los discípulos. Él os guiará a toda la verdad. Hoy en día el Espíritu Santo continúa guiándonos personalmente a toda verdad. ¿Por qué el creyente no nos apartamos de Cristo? ¿Quién es quien nos guía a toda verdad? ¿Quién es quien nos convence? ¿Quién nos habla sobre el pecado? ¿Quién nos dice esto no está bien en tu vida? Tienes que quitarlo, pero nunca en oposición a la Escritura, porque la suprema autoritativa revelación de Dios está de acuerdo con el Nuevo Testamento. Nunca se va a poner, el Espíritu Santo nunca se va a poner en contra del hombre y en contra de Cristo, ¿sí me entiendes? El Espíritu Santo va a convencer al hombre de que Cristo murió por los pecadores. Es quien nos convence. Fíjate, porque no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando dice esto, el ministerio del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús.
Él tiene muchas maneras y utiliza muchos dones para lograrlo, pero el propósito es siempre el mismo, revelar quién es Jesús. Él nos puede revelar quién es Jesús. Ayer un hombre, un policía me decía que él había tenido un viaje astral y que él cuando ya había muerto había visto a Jesús, ¿no? Y de repente que él le habló y que le dijo y todo eso. Pero realmente a veces el hombre está confundido porque ahora él dice que está leyendo el Corán. ¿Sí me entiendes? Cuando todo hombre deberíamos ir al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Todo creyente deberíamos de escudriñar la palabra. Entonces aquí podemos ver que también a veces hay un engaño, ¿no? Y también Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Dice, no es maravilla que Satanás también utilice a sus ministros y se disfrace como un ángel de luz. Entonces nos damos cuenta que él que va a tratar de hacer, va a tratar de cortar la divinidad a Jesús. Pero el mismo verbo, o sea, Dios se encarnó, ¿no? O sea, Dios descendió del cielo, se encarnó y murió por nosotros. Esta es la obra que convence y también nos convence de la obra redentora, que a través de la sangre nos dio la entrada al Padre. Esa es la obra redentora y es lo que convence el Espíritu Santo. Fíjate, del verso 16 al 18, dice así, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo y un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues que quiere decir con todavía un poco. No entendemos lo que habla. Cuando dicen no entendemos lo que habla, cuando para nosotros todo está claro, para ellos todo era un misterio. Si Jesús quiere fundar un reino mesiánico, ¿por qué irse? Y si no le quiere, ¿para qué regresar? O sea, ¿qué era lo que quería mostrar Jesús aquí a sus discípulos? Que él tenía que ir al Padre. Él tuvo que encarnarse para darle salvación a los hombres a través de la sangre, pero él tenía que ir al Padre. ¿Qué le dijo cuando Poncio Pilatos lo crucificó? Le dice, tú no sabes que yo tengo autoridad para darte vida. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú no sabes que toda autoridad es dada a los hombres y no viene del cielo. Él sabía, y cuando lo vituperaban a Jesús, ¿qué le decía? ¿En dónde está tu reino? Y decía Jesús, mi reino está en los cielos. Él tuvo solamente que descender a la tierra para darle salvación a los hombres. Su reino no estaba aquí. Él era rey de reyes y señor de señores, solamente que cumplió algo que no pudo hacer la nación de Israel, darnos libertad a los cautivos. Entonces por eso Lucas 4:18 nos dice así, por cuanto me ha ungido el Espíritu de Dios para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, ayudar a los quebrantados de corazón, a las humildes de espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? O sea, viene a libertar al hombre, al cautivo, vino a liberar al enfermo, a darle una buena nueva. Eso fue lo que hizo Jesucristo, ¿no? O sea, realmente Él no necesitaba haber descendido del cielo, ¿no? O sea, pero lo hizo por amor a nosotros, porque nos lavó y nos redimió. Fíjate, del verso 19 al 22, Jesús explica cómo el sufrimiento se cambiará en gozo. Ahora el sufrimiento que ellos están viviendo se cambiará en gozo. Y para nosotros también. A veces sufrimos, pero también Él nos puede dar ese gozo. Acuérdate que la Biblia dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile y ha cambiado nuestro vestido de luto en alegría. Ese es el gozo que Él nos da, en que estamos confiados realmente, en que Él es Dios y ha tomado el control de nuestras vidas. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él nos va a dar ese gozo, esa alegría, esa confianza. A veces vamos a tener pruebas, no todo el tiempo vamos a estar sonrientes, ¿no? Con una sonrisa que decimos, no. ¿Sí me entiendes? Pero Él nos puede dar ese gozo en la tribulación, nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera, esa confianza en Él. Fíjate, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La intención de Dios no era reemplazar el sufrimiento con gozo, sino convertir el sufrimiento en gozo, así como lo hace con frecuencia en nuestras vidas, como anteriormente nosotros vivíamos. Realmente yo, antes de llegar a Cristo, yo quería suicidarme y yo ya no quería vivir más y mi vida era un desastre, mi vida era un tormento, y así el Señor me tomó de lo vil y lo despreciable y cambió mi vida. Entonces yo ya he caminado con el Señor
Y Él ha cambiado esa tristeza, esa depresión en gozo. Y aún así aquí en la tierra todavía de repente llegan momentos en donde todavía me siento afligido, me siento triste, pues soy carnal. Si el mismo Elías, después de vencer a Jezabel y a sus profetas en el Monte Carmelo, después fue a Oreb y se deprimió. Entonces va a llegar momentos en donde nuestra vida de repente pues tambaleemos, pero ¿a dónde podemos ir? Ahora ya tenemos a un escudo, ya tenemos al Señor, y eso es lo que nos va a ayudar, ¿sí me entiendes? Antes, ¿cómo le hacíamos? Antes llegábamos y abríamos una botella, tomábamos, bueno, yo tomaba cocaína, y en dónde me refugiaba, o me refugiaba con mujeres, pero ahora en dónde me refugio, ¿quién es mi fortaleza? Y aunque a veces tenga aflicción en la tierra, a veces tenga luchas, pero en toda esa aflicción, en toda esa lucha, Él me va a dar ese gozo. Y ese gozo no va a durar solamente en este tiempo, en la vida, sino va a ser ese gozo eterno. Y eso es lo que sabemos. Entonces por eso Pablo, como leímos en 2 Corintios, nos dice, no viendo las cosas que son temporales, sino viendo las cosas las cuales son eternas. Entonces cuando nosotros de repente como hombres empezamos a sentir tristeza y empezamos a sentir sufrimiento, debemos de ir a buscar al Señor y adorarle, y que Él cambie ese sufrimiento y esa tristeza en gozo. O sea, hay momentos, la Biblia también dice en Eclesiastes, hay tiempo para qué, para llorar, tiempo para reír, tiempo para edificar, tiempo para derribar, tiempo para construir. Va a llegar a lo mejor momentos en donde también tengamos tristeza en nuestro corazón, y es bueno expresarle esa tristeza al Señor. Pero va a llegar momentos en que si yo paso todo el tiempo preocupado, afligido, triste, preocupado, afligido y triste, ¿a dónde me tengo que fortalecer? En Cristo. ¿A dónde tengo que ir a entregar mi carga? ¿Quién puede cambiar ese lamento en gozo? ¿Quién puede cambiar ese vestido de luto en alegría? Solamente Él. ¿Sí me entiendes? Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Fíjate, nadie os quitará vuestro gozo. A pesar de que las situaciones difíciles en nuestra vida, ¿sí me entiendes? Y de repente no nos hagan las cosas como nosotros queremos, porque es la voluntad de Dios, ¿quién nos va a quitar el gozo? O sea, y entonces de repente te pueden ver, y te pueden ver que de repente te pasan muchas cosas y te llueve sobre mojado, pero ¿quién te da el gozo? ¿Quién te da la fortaleza? Fíjate, nadie puede refutar el testimonio lleno de gozo de la resurrección. ¿Quién es la resurrección y la vida? Ellos pudieron sobrellevar la muerte en base a ese gozo, nadie se los podía quitar. Aunque sea un mundo caído, hay un gozo, y ese nos lo dio Cristo. Es un símbolo de la vida en el Espíritu. La tierra prometida, acuérdate que no es el cielo, y la tierra prometida no es el milenio. La tierra prometida es un símbolo de la vida en el Espíritu. Cuando Israel va a entrar a la tierra prometida en el libro de los Números, y cuando Dios ya les va a dar la tierra prometida, ¿qué había? Había gigantes, y solo 2 creyeron, ¿no? Caleb y Josué. Y vieron los gigantes, los 2 espías, y dijeron, no vamos a poder entrar, vamos a hacer como las langostas. Pero la vida de la tierra prometida, el símbolo de la vida en el Espíritu, es que tú en la tierra vas a tener luchas, vas a tener pruebas, vas a tener aflicción, pero Dios te garantiza esa vida caminando con Él, en que tú, a pesar de las pruebas, de la aflicción, de las luchas, tú vas a tener esa paz con Él, y vas a tener la seguridad de que tienes un Dios que te respalda, y un Dios que te escucha, y un Dios que también en las pruebas, en la aflicción, te puede fortalecer. Eso es lo que hace el Señor, ¿no? A pesar de que es un mundo caído y un mundo injusto, porque a veces decimos, qué injusticia, y el Señor no se hace de los oídos sordos, ¿no? De la vista gorda. El Señor todo lo ve. En algún momento, como dice Romanos 12:19, dice, mía es la venganza, yo pagaré. En algún momento el Señor hará justicia de este mundo caído. Fíjate, a nada se le escapa al Señor. Ahora del verso 23 al 27. Fíjate, del verso 23 al 27. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Dice,
En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquella día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Jesús promete mayor gozo en la relación del acceso a Dios después de su partida. Cuando se refiere a pedir todo en su nombre, no se refiere a pedir nuestros deseos carnales y tomar a Jesús como si fuera una lámpara de Aladino o un amuleto, sino el estar conforme a su voluntad, que esas peticiones sean conforme a su voluntad y no a la nuestra, y las cosas recibirlas conforme a su voluntad. Dios es soberano y hace lo que se le place. Él sabe de nuestras necesidades. Cuando dice en el 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Él sabe de nuestras necesidades. Y Filipenses 4:19 nos dice que Él suplirá. Fíjate, vamos a Filipenses 4:19, no recuerdo bien. Filipenses, esto ya lo hemos leído. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces Él sabe de nuestras necesidades, pero todas las necesidades son conforme a su voluntad. Hay cosas que a lo mejor también nos va a decir: espérate, no es tu tiempo. Pero también habrá cosas que son conforme a su voluntad. Entonces, si nosotros a veces pedimos por cosas para su gloria, que lo glorifiquen, pues lo va a hacer. Pero si a veces lo pedimos para nosotros, para nuestra vanagloria, ¿qué es lo que hace Dios? Te dice: espérate, no es tu tiempo, o no te lo da. ¿Sí me entiendes? Entonces así lo dice, para que su gozo sea cumplido. Fíjate, cuando dice, si le voy a pedir algo a Dios que sea para glorificarlo, y en realidad no lo deberíamos de pedir nada, porque la salvación está dada. ¿Cuánta gente muere sin Cristo? O sea, nosotros realmente, le deberíamos de pedir a Dios o agradecerle, porque Él nos dio la salvación. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, el hombre debería de saber eso. ¿Qué merecíamos todos los hombres? La muerte, la condenación eterna. Pero Él nos salvó, nos libertó. Ahora cuando dice, todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Por la obra maravillosa de Jesús tenemos un inagotable e innegable acceso a Dios a través de Él. ¿A través de cuál obra? De la obra redentora. Nos reconcilió. Él reconcilió tanto las cosas en el cielo como en la tierra por medio de su cruz, y Él nos llevó a Dios. Entonces, a través de su obra tenemos un acceso a Dios. El Padre os mismo nos ama, dice, cuando dice el Padre mismo os ama. Jesús deja muy claro que el Hijo no está persuadiendo a un Padre enojado para que sea clemente, pero su obra proporciona una base de justicia para la gracia de Dios. ¿A qué se refiere como obra? La redención en la cruz, comprarnos, nos redimió a precio de sangre. Fíjate ahora el verso 28 al 33. Los discípulos proclaman su fe y Jesús la pone en perspectiva, y también el verso 36 nos dice: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Fíjate, vamos del 28 al 33, dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejó el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sabía que en un momento de su partida también la fe sería probada. Igual que nosotros, la fe es probada, pero no le depositamos nuestra fe. Vean 1 de Pedro capítulo 6, versos. 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 al 9. 1, versos 6 al 9. Fíjate, en lo cual
vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y a poco no, como creyente, el volverte a Cristo, y antes te salía todo, todo sucedía bien, y ahora con Cristo, ¿a poco no tienes más pruebas y más aflicción? Sí. Y eres afligido, y de repente dices, ¿y por qué me llueve sobre mojado? Fíjate, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿en quién estoy cimentado? ¿Quién me justificó según la fe? Cristo. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, el tiempo que vivimos aquí en la tierra afligidos, el tiempo que vivimos aquí en la tierra preocupados, no se va a comparar a la gloria venidera. Entonces esta es una leve tribulación. Cada vez que nos aflijamos y cada vez que sepamos que somos como el oro, probados, debemos de saber que en algún momento no se va a comparar cuando veamos cara a cara al Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces nosotros aquí en la tierra pues vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, vamos a ser afligidos, y nuestra fe tiene que ser probada, y no somos los únicos. Ve ahora 1 de Pedro capítulo 5 verso 9, fíjate, ve lo que dice. De Pedro capítulo 5 verso 9. No hay que sentirnos mal como creyentes, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Cuánto dura la vida? ¿Y cuánto tiempo vamos a padecer? Entonces esto no se va a comparar al peso de la gloria venidera. O sea, estamos caminando como por vista o por fe. O sea, ¿cómo camino yo como hombre? Esa es la pregunta. A veces estoy caminando por vista y me aflijo y me preocupo, y de repente en mi cara lo demuestro, ¿no? Porque mi semblante se ve preocupado, se ve afligido. Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer como creyente? Saber que es un poco el momento en el cual voy a estar yo afligido y en donde me fortalezco. Y al igual que todos los hermanos en el mundo, no somos los únicos. Ayer encontramos unos hermanos evangelizando y decían lo mismo. Decían: aquí es un mundo caído y hay luchas, hay pruebas, hay aflicción, pero no se va a comparar. Acuérdate que cuando tú te vuelves al Señor, te vuelves enemigo del mundo, y se va a levantar también el enemigo, y se va a levantar sus hijos, los del mundo, y se van a levantar en contra del creyente. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener aflicción, vas a tener lucha, vas a tener pruebas, pero tienes que fortalecerte. Y al igual que varios hermanos, y a veces nosotros decimos: yo estoy padeciendo aquí como creyente, y de repente estoy perdiendo el trabajo, y de repente me está yendo mal, y me están pasando muchas cosas. Imagínate hermanos que no pueden ni congregarse, hermanos que no pueden ni estudiar el Evangelio. Te das cuenta que así como nosotros, y de repente estamos siendo probados en algunas áreas de nuestra vida, otros hermanos la están sufriendo más, o los están asesinando por causa del Evangelio. Bueno, Entonces nos damos cuenta que no somos los únicos que padecemos, sino todo creyente padece aflicción. Fíjate, en esta parte que dice, fíjate, seréis esparcidos. Cuando dijo seréis esparcidos, Jesús previene a sus discípulos que su fe será resquebrajada antes de ser bien cimentada. O sea, él sabía que su fe lo abandonaron cuando él fue a la crucifixión. Cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Jesús amaba a estos hombres por lo que eran, tenía el conocimiento de sus defectos, sin embargo anticipaba grandes obras y valor de ellos al otro lado de la cruz. Y cuando dice: para que en mí tengáis paz, con esto Jesús ofrece a sus seguidores paz. ¿Qué es lo que queremos? Queremos la paz. ¿Y la paz de quién? De Dios. Él hizo este ofrecimiento en circunstancias adversas,
En este mismo momento Judas estaba con sus adversarios tramando, conspirando para su arresto. Jesús sabía que sería arrestado, abandonado, rechazado, mofado, humillado, torturado y ejecutado antes de que terminara el día siguiente. Lo que dice Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, él sabía que iba a ir a la cruz y había sido humillado, torturado, escupido, molido por nuestras rebeliones. Fíjate, pensaríamos que los discípulos deberían haberlo confortado. Sin embargo, Jesús tiene paz y suficiente para dar a otros. A pesar de lo que le había pasado al Señor y a pesar de lo que sabía que él iba a sufrir, él tenía esa paz. Y él nos ha dado esa paz. ¿En dónde vamos a buscar la paz? Pero ¿cómo yo voy a tener paz en él si no lo busco? Y yo todo lo quiero resolver a mis fuerzas. Y yo todo lo quiero hacer a mi manera, a mi forma. Y no le doy un tiempo de oración y no abro mi Biblia y no lo busco. Entonces, ¿cómo yo voy a tener paz como hombre? Entonces ya viene la aflicción, ya viene la preocupación, todo me preocupa la economía, me preocupa un nuevo presidente, me preocupa si me enfermo, me preocupo si choco, si me pasan cosas. Pero ¿en quién estoy confiando? Realmente, o sea, Él ha dado esa paz. Fíjate todo lo que le sucedió a Cristo, ¿no? O sea, Él sabía que iba a ser crucificado. Y nosotros, ¿en dónde debemos de estar confiando? ¿Quién nos da esa paz? ¿Quién nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera? ¿En quién está nuestra paz? Si tengo dinero, tengo paz. Si me va bien económicamente, tengo paz. Si tengo un matrimonio, tengo paz. ¿En dónde está la paz? Si tengo a mis hijos sanos, tengo paz. ¿En dónde debe de estar la paz del creyente? Si todo mi entorno está girando bien, si me salen bien las cosas, ahí está mi paz. Esa no es una paz que perdura, eso es una paz pasajera. La paz verdadera debe de estar en Cristo. Él debe de ser mi paz, como Él la tuvo, ¿no? O sea, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Esa es la paz verdadera. La paz que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera. Y a pesar de que estás sufriendo luchas, pruebas, como lo leímos ahorita, y aflicción, tú vas a tener esa paz en Él. Y vas a estar confiado. Y a veces vas a querer renegar. Y vas a decir, Señor, ¿por qué? Pero Él te va a dar esa paz. Cuando tú lo buscas más. ¿Qué dice la Biblia? En angustia me buscarás y me hallarás, porque me buscas de todo corazón. Entonces a veces Dios también permite esas situaciones en nuestra vida para que lo busquemos. Pero ¿qué es lo que está apartado de nosotros? Nuestro corazón a veces está apartado de Él. Fíjate, Jesús abrió el camino a la paz con Dios. Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que nos justificó? La fe. Nosotros no estábamos reconciliados con Él a causa del pecado original. Ahora Él nos ha reconciliado con Dios. Nos justificó la paz, ahora tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, éramos enemigos de Dios. Y ahora Él nos ha reconciliado a través de Cristo, a través del Hijo. Y nos ha justificado por la fe. Fuimos justos, lo que significa justificado es ser justo delante de Dios. Ahora somos justificados, somos coherederos, somos hijos de Dios. Hay una reconciliación con nosotros, con Dios. Y Él nos había desechado a causa del pecado, como todos los hombres. Imagínate los hombres que a lo mejor parece que tienen una vida perfecta y tienen una vida con paz, aparentemente para el mundo, pero no tienen a Cristo en su corazón. ¿Qué les va a suceder? Qué difícil es morir, porque yo a veces me quejo de mi situación, de lo que vivo, cuando debería de agradecer y decirle al Señor, gracias Señor, tú me libertaste de la ira venidera, tú me salvaste, me levantaste de los muertos, me alumbraste, me diste entendimiento. Yo no te conocía, no sabía tú quién eras. Antes estaba muerto totalmente. Me reconciliaste con Dios. O sea, a veces estamos viendo aquí y ahora y decimos, no hay más, ¿qué va a pasar después de la muerte? Y vemos muertes, vemos cosas en nuestra vida que suceden y decimos, es que es aquí y ahora, y tengo que vivir, y tengo que trabajar, y tengo que hacer, como si hoy no fuera mañana. Y a veces ya no ponemos nuestros ojos en la cruz y se nos olvida. O sea, no estoy diciendo dejemos de hacer todo, ¿no? Ya sirvamos al Señor. Si llega el momento, gloria a Dios, ¿no? Pero por el tiempo, ¿qué debemos de hacer? Poner nuestros ojos en quién, en Cristo, no quitarla. Estas cosas son temporales. No sabemos ni el día ni la hora. El Señor puede venir en cualquier momento. La misma Biblia dice que así en un abrir y cerrar de ojos.
Y la misma Biblia dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y a veces estamos atesorando nuestra vida aquí, la estamos guardando y nos está yendo bien y todo está bien y todo está fluyendo. Estamos aquí bien en la tierra y todo, pero estamos dejando lo importante. ¿Quién es lo importante? Cristo nos reconcilió con Dios. Antes queríamos la muerte de los hombres, yo quería la muerte. Fíjate, ahora Jesús abrió el camino a la paz con otros. Porque, fíjate, Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Acuérdate que aquí venía a la salvación de los judíos, mas Él derribó la barrera e hizo un solo pueblo. Ahora la salvación fue dada a nosotros los gentiles. Nosotros no somos judíos. Y la salvación también fue dada a través del Hijo, a través de Cristo. Fíjate cuando dice, en el mundo tendréis aflicción. Con esto Jesús da la promesa de aflicción. La paz se nos ofrece, pero la aflicción se nos promete. Este es un mundo caído y aquí vamos a tener aflicción. Vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. Cuando nos hacemos cristianos puede que atraigamos menos problemas a nosotros mismos, pero definitivamente los tendremos. Entonces a veces tú te preguntas, ¿y por qué me suceden tantas cosas? Cuando te vuelves a Cristo te vuelves enemigo del mundo. Pero acuérdate que vas a tener aflicción, pero Él te dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. ¿En dónde te fortaleces? ¿En lo que ves? ¿En lo que tienes? ¿En tu intelecto? ¿En tu capacidad? ¿O en Cristo? Tu capacidad, tu intelecto, lo que tienes, se queda en nada. Y Cristo tiene que crecer y tú menguar. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sabemos, Señor, que todos los que estamos aquí, Señor, a veces tenemos pruebas, luchas, Señor, porque pues este es un mundo caído, Señor, que no está gobernado por ti, Señor. Pero tú en este mundo caído, tú nos das la paz, nos das la libertad, el consuelo, el gozo, la alegría, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener gozo en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar firmes en la fe, Señor, por el cual fuimos llamados, Señor, y no estar otra vez en el yugo de la esclavitud, Señor, sino estar firmes en ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a adorarte, Señor. Te necesitamos, te adoramos, te alabamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a buscarte más en oración, Señor, a buscarte más a través de tu palabra, Señor, y dejar más el mundo, Señor, porque pues este no es nuestro mundo, Señor, sino esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.